Vamos a ver qué nos cuenta una amiga médico de especialista en el corazón. ¿Sabe lo que es el corazón? Doctor, Una bomba. ¿una gente se puede morir del corazón sin tener ninguna patología previa? Ese es el tema que nosotros quisiéramos hablarlo con la doctora Ingrid Valdés. Eso se llama muerte súbita. Es la persona que se muere de repente. ¿Te acuerdas? Murió como un pajarito. No, a veces se muere. Y lo que nosotros le vamos a preguntar a la doctora es si realmente existe esa condición de muerte súbita o si realmente es una enfermedad que no ha sido diagnosticada y que subyace, por lo que uno tiene que ir al cardiólogo y tener alguna precondición. Por ejemplo, hay gente que muere joven y su familia, tú le buscas el historial y son personas que mueren jóvenes, pero mueren de enfermedades cardiovasculares que tienen. Doctora, vamos a dejarla a usted que hable de ello. La muerte súbita, ¿es una enfermedad en sí o es una condición que uno no descubre hasta después que hace la autopsia? Muchas gracias, don Julito, por su invitación. Buenos días a todos. Ciertamente la muerte súbita es una condición cardíaca, la mayoría de las veces supone una cardiopatía preexistente no diagnosticada, pero por definición la muerte súbita es una muerte en la que 24, 48 horas antes el paciente se encontraba sin ninguna condición conocida. La mayoría de las veces sí responde a cardiopatías previamente existentes y que pudieron haber sido diagnosticadas o estudiadas a tiempo. Doctora, la edad promedio del hombre moderno ha subido considerablemente en los últimos años y es su especialidad la que más ha influido en eso. Sí. Es el caso del cateterismo, del stent, del corazón abierto, del trasplante de corazón. Es decir, el hombre vive más porque la cardiología ha avanzado mucho. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo debe visitar una persona el cardiólogo sin estar enfermo? Se dice que por encima, ya después que una persona pasa los 20 años de edad, debe comenzar a chequearse de manera sistemática y con una frecuencia, con una periodicidad que lo va a determinar los resultados. Debe comenzar a chequear lo que se llama perfil lipídico, el perfil de colesterol, triglicéridos y eso. Una vez que se hace este primer chequeo, digamos, como decía antes, la periodicidad, qué tantas veces se va a hacer el chequeo, cada cuántos años, va a depender de los resultados. En cuanto a síntomas, aparición de síntomas, los síntomas que deben llamar la atención siempre para pensar en ir donde un cardiólogo son síntomas bastante conocidos como dolor torácico, o sea, dolor en el pecho, sensación de cansancio inexplicado, es decir, una fatiga inexplicada, no en relación con el esfuerzo realizado, sensación de palpitaciones en el pecho, golpeteos, sensación de que el corazón va latiendo muy rápido. Básicamente esos son disnea, ya lo dije, ¿Por qué el cansancio y la disnea, es decir, la sofocación, hacen que uno vaya al cardiólogo y no al neumólogo? Ambas son síntomas de consulta bien frecuentes tanto en cardiología como en neumología. Pero por lo general, igual que por cualquier dolor torácico, los pacientes casi siempre se preocupan más por el corazón. Quizás escuchan más que la gente se muere más del corazón que Doctora, de cualquier otra cosa. ¿cómo puede diferenciar el mismo paciente el dolor de pecho, que se puede confundir con un problema esofágico, de deglución, de un problema de eso, o una esofagitis, de un dolor o intercostal de los nervios que están dentro de la costilla, de un dolor que lo produce la falta de irrigación del corazón? Bien, hay características bien claras y definidas. ¿Son claras? Sí. Lo que pasa es que, como suelo decir en la consulta, los pacientes no se leen los libros para ir a la consulta. Y hay presentaciones atípicas. Aunque haya presentaciones atípicas,
La mayoría de las veces el dolor por falta de irrigación sanguínea al músculo cardíaco tiene la siguiente característica. Suele ser un dolor que se relaciona con los esfuerzos, o sea, aparece cuando el paciente hace algún tipo de esfuerzo físico. Suele ser más que dolor, una molestia en el medio del pecho, detrás del esternón. Puede irradiarse, puede irse al brazo izquierdo, a la mandíbula inferior, a la mano izquierda, aunque puede también aparecer irradiado al lado derecho, muy raras veces. Por lo regular puede acompañarse de otros síntomas como mareo, sensación de debilidad, sudoración profusa, inexplicada, y también cuenta los antecedentes que tenga el paciente. No es lo mismo que esto se presente en un joven o una mujer de menos de 35 años, menos de 45 años, que en un paciente ya de cierta edad, por encima de los 50 años, con antecedentes cardiovasculares, colesterol alto, diabetes y eso. Así que básicamente también hay que tomar en cuenta condiciones como el hábito de fumar, el sedentarismo, la presencia de hipertensión para sumarle o no importancia a la aparición de dolor de pecho. Doctora, la aparición de síntomas o de signos a cierta edad, uno le dice que eso es fisiológico. Fisiológico es aquello que es normal en una edad. Es decir, un niño recién nacido no ha terminado su osificación, pero un viejo se fractura muy fácil un hueso. ¿Qué enfermedades, qué condiciones, mejor dicho, son fisiológicas en una persona de edad avanzada y tiene que verse como tal, como que eso es propio? ¿La hipertensión es una condición fisiológica o todo el mundo debe tener 12/7 hasta la hora de morirse? No, la hipertensión arterial no es una condición fisiológica a ninguna edad, obviamente, pero hay niveles de tensión arterial que son un poquito elevados, por encima de 120/80, se puede permitir 130, 135, hasta 140 por encima de los 65 años de edad. Eso no quiere decir que el paciente no se define como un hipertenso, pero la agresividad en el tratamiento va a ser diferente. Es permisivo tener a cierta edad un nivel más alto de presión. ¿Cuándo es alto siempre, aunque sea viejito? 160, o sea, 16. Más de 16, de 160, sí. Y de mínima, más de 10. Más de 10. ¿O más de 9? No, más de 9 siempre, a cualquier edad. Pero en los pacientes de cierta edad, por encima de 60 años, se le puede permitir tener 90, 95, hasta 100. Doctora, el dinero, la condición social, ¿da más años de vida o más calidad de vida? Buena pregunta. Ambas cosas. Puede otorgar ambas cosas, todo depende, hay casos y hay casos, todos los pacientes son diferentes. Usted mencionaba a la duquesa de Alba, pero la duquesa de Alba tenía 80 y tantos años, 88 años, o sea que también verá. Pero sí, dependiendo de las condiciones en que estemos pensando. La pregunta es porque uno piensa que la vida es como una vela. Desde que usted la prende hasta que se apaga siempre da la misma luz, pero llega un momento que se gasta la mecha y se gasta la cera y ya no da más. ¿Es así? Yo entiendo que sí, pero hay condiciones que pueden ayudar a que la cera dure un poquito más y que la mecha también dure y alumbre un poquito mejor. Doctora, ejercicio, sal, obesidad, grasa. Háblenos un poquito de esas cosas que la gente piensa que son vacunas contra enfermedades cardiovasculares. Hay cosas que mejoran esa condición o el gordo puede ser gordo hasta morirse y no hay ningún problema. No, mira, definitivamente hay algunas características que acompañan el empeoramiento o la mala evolución de las enfermedades cardiovasculares, como son el sedentarismo. O sea, el paciente, el individuo que no se ejercita de ninguna manera, tiene peor pronóstico, suele irle peor que el paciente que suele hacer ejercicio. El individuo que consume sal de manera importante, o sea, está clarísimo que la ingesta moderada a baja
de sodio, de sal común, tiene efectos sobre la presión arterial y sobre el peso. El peso en sí, está claro que el sobrepeso se relaciona con la aparición de diabetes y con el empeoramiento de enfermedades cardiovasculares. Entonces, una persona que tenga una condición cardiovascular negativa o que tenga problemas, rebajando puede mejorar su presión arterial y puede mejorar su azúcar en la sangre, es decir, solamente perder peso le puede propiciar una mejoría en esa condición. Absolutamente. Absolutamente. Sí, absolutamente. Eso está demostrado. Reducir 10% del peso corporal puede ayudar hasta a reducir la presión hasta en 5 milímetros de mercurio. Y muchas veces nos facilita a nosotros los cardiólogos, los internistas, el manejo de la hipertensión cuando el paciente baja de peso. Lo mismo pasa con la diabetes. Y de hecho es más fácil adquirir la condición de diabético cuando se tiene sobrepeso o obesidad. Bien, doctora, el paciente que va a iniciar un proceso de ejercicio siempre tiene la ansiedad, a veces se hace un infarto y después quiere reintegrarse. ¿Cuándo puedo hacer ejercicio? ¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales y no morirme en un ejercicio? Realmente esa supervisión de no hacer ejercicio de más, ¿cómo debe ser controlada por el cardiólogo? Excelente. Mire, después que un paciente tiene un infarto, debe ser la parte más importante, yo digo, después que ya el paciente sobrevive al infarto, es lo que se conoce como rehabilitación cardíaca. Y hoy en día, de hecho, contamos en el país con especialistas altamente preparados en esta rama. Después que un paciente tiene un infarto, debe dosificarse la cantidad y el tipo de ejercicio que va a realizar, y no solamente físicamente, sino emocionalmente hay que recuperar ese paciente, porque muchas veces quedan con temor de reinsertarse nuevamente en la vida que llevaban anteriormente, obviamente llevándolo a nivel de vida saludable. Pero debe ser referido por el cardiólogo general a una clínica de rehabilitación cardíaca que ya existen y tenemos buenas facilidades para llevarla adelante. Doctora, para terminar, usted es una profesional joven que no debe estar pensando en enfermedades y se ve bien. Pregunta, ¿cuándo usted va al cardiólogo a hacerse un chequeo al año? Bueno, al año me hago un chequeo. O sea, al año. Hay que hacerse un chequeo independiente. ¿Y cada qué tiempo se toma la presión? Más o menos cada 3 meses, sí, a veces más frecuentemente. No precisamente porque me esté chequeando. ¿Ese chequeo incluye una batería de laboratorio? Sí, y es bueno insistir sobre eso, Julito. O sea, el hecho de que una persona no tenga síntomas cardiovasculares no quiere decir que no debe ir a hacerse un chequeo médico. Puede hacer con un internista. Si el médico internista encuentra algo anormal, entonces si lo considera necesario lo va a referir al subespecialista. Pero no hay que esperar tener síntomas. Y ya describí hace un rato los síntomas que deben ser preocupantes. ¿A qué edad debe hacerse su primer chequeo formal? Yo entiendo que 35 años es una buena edad. 35. Sí, sí. Bien, ¿y mujeres también? Las mujeres estamos ciertamente protegidas mientras no ha llegado la menopausia o la disminución de producción de hormonas femeninas, pero recientemente se está viendo una mayor incidencia de patologías cardíacas aún en mujeres premenopáusicas. Bien, vamos a dar las gracias a la doctora Ingrid Valdés, cardióloga intervencionista. Intervencionista, ella mete el catéter, pone el catéter a ver qué pasa con las coronarias. Doctora de Medicina Cardiovascular Asociada, MCA, que está en la Fantino Falco. Número 24 en el edificio J. 24. Ella es cardióloga intervencionista. Bien, señores, le damos las gracias a la doctora y a continuación